poderoso equipo te actualizará de todo por radio, televisión y todas las plataformas digitales. Rafael La Antigua, Fernando Moronta, Yanilda Comprés y José Elías Tineo. Dúo Actualidad. Dúo Actualidad. El estelar de Dúo Medio. Siempre conectados. Saludos, bienvenidos a Dúo Actualidad, el estelar de Dúo Medio. Gracias por conectar con nosotros a través de nuestra plataforma digital en Facebook, en Instagram y en nuestro canal de YouTube Dúo Medio RD. Suscríbete a nuestro canal, dale a la campanita, así activas las notificaciones y no te pierdes ninguno de nuestros contenidos. Saludando también a la gente que nos sigue por Mocavisión, canal 48, cada martes y jueves de 8 a 9 de la noche. Con ustedes, José Elías Tineo, Fernando Moronta, Yanilda Comprés. Un saludo especial para Rafael La Antigua, que hoy no nos acompaña, pero disfruta en familia con su visita, su hija desde Estados Unidos. Y recibimos de inmediato al inicio de nuestro programa a nuestro invitado de hoy, de la ADP en Moca, Asociación de Profesores. Hablamos de todo el sistema educativo y sus inconvenientes actuales con Damián Morel. Bienvenido. Saludos, señores. Para nosotros es un placer. Gracias, Yanilda, Moronta, mi amigo José Elías y a La Antigua que está en casita ya y todo el equipo de Dúo Medio. Para nosotros es un placer. Para toda la Asociación Dominicana de Profesores llevar informaciones puntuales. Bueno, iniciamos de inmediato, Damián, porque hacíamos un comentario en el pasado programa respecto a algunas situaciones que está viviendo el sistema educativo dominicano, pero en especial aquí en la provincia de Espaillat, y es en relación a los diferentes centros educativos que tienen que ser remozados y otros que están en construcción. ¿Qué respuesta han tenido ustedes como maestros, como asociación de profesores, de parte del ministerio, y cuáles gestiones ha encaminado la asociación con miras al próximo año escolar? Bueno, la realidad es que yo estaba preocupado pensando que era un caso exclusivo de Moca, pero al interactuar con algunos compañeros, como el presidente de Gaspar Hernández, el compañero William Merete, nos dice de la situación del liceo Jorge Rubén Bonilla, nos habla también de la construcción del liceo Esteban Morales, que está muy avanzada la etapa de construcción. Y lo mismo pasa en Villatrina con Upiano Córdoba, lo mismo sucede en San Víctor con Ceiba de Madera, un liceo aprobado hace ya muchos años, y Moca no escapa a esta realidad. Tenemos un liceo que ustedes conocen, que es el de Monte de las Aguas, que va para 12 años aprobado con el dinero que lo tiene el ingeniero. Hace más de 3 años que el inconveniente supuestamente era el terreno, se depositó un terreno, no hay respuesta de las autoridades. Tenemos el liceo, la escuela como el Padre Cipriano Ibáñez ahí en Los López, que tiene 4 años que los niños no pueden utilizar la cancha, que está intervenida y está una estructura de varios niveles en construcción en más de un 90%, tiene 4 años paralizada y no le dan terminación. Tenemos el liceo Francisco Antonio Castillo Salcedo en Las Guasumas, que está en más de un 95%. La población estudiantil no cabe en la estructura, sin embargo no tenemos de parte de las autoridades trabajo de respuesta. Tenemos el Centro Educativo Ramón Antonio Polanco Pérez y esa imagen la tenemos en pantalla. Yo quisiera que ustedes vean, si pueden poner la imagen anterior de Ramón Polanco Pérez en Boca Férrea. Señores, miren las condiciones de esa escuela. En la zona de nuestro amigo Rafa Santos, que aunque no es ministro de Educación, caramba, qué indignación. Yo quisiera que vean por dentro de esa escuela. Tiene más piche, más gotera que un guayo. Señores, es una vergüenza. Miren la estructura de ese centro educativo y no podemos hablar de dignidad, pero miren esa estructura, miren cómo está. ¿Por qué no podemos iniciar el año en esa estructura? Simplemente por detalles. Sin embargo, el presidente se reúne y dice que todo está bien, junto con el ministro, y nosotros que estamos aquí decimos que no, que eso es mentira. Esa imagen es del Centro Educativo Don Bosco, que ustedes saben
varios meses hicimos un llamado por las condiciones críticas y las autoridades dijeron que iban a intervenir, pero solamente han hecho eso. Nos dijeron en febrero, cuando anunciamos que íbamos a realizar un paro de 48 horas, que iban a intervenir 20 centros educativos. Esa imagen que vemos en pantalla es del padre Cipriano Ibáñez. Miren, ese comedor solamente le falta techarlo, porque ya tiene hasta la loseta. Entonces, ha faltado gestión. La escuela tiene aulas que necesita ser incorporada. Nosotros escuchamos a diario la falta de cupos en los centros educativos, porque no se ha construido escuela en los últimos años. Y las pocas aulas que están a punto de ser entregadas, entonces no se concluyen. Estamos demandando de las autoridades prestar atención y lo estamos haciendo en julio para que cuando llegue agosto no se diga que no lo hicimos con tiempo. Lo hicimos en febrero. Damián, no hay un espacio ni un clima escolar, como tú nos decías recientemente. Aparte de que es una vergüenza lo que está pasando, como tú dices, no solamente en la provincia de Espaillá, sino en la República Dominicana en sentido general. Tú habías advertido, como si tú fueras una persona de esas que adivinan el tiempo, y lo dijiste, recuerdo, cuando terminó el año escolar, después no aleguen de que nosotros somos los que buscamos problemas, los profesores. Inclusive tú dijiste, más que un año de inicio escolar de buena manera, todo parece indicar que lo que vamos a tener es muchos problemas y mucha protesta de parte de los padres de familia y de parte también de la sociedad. Y ustedes como profesores, a través de la asociación, que han sido los que han estado reclamando y señalando la verdadera realidad que está viviendo el sistema escolar y educativo en la provincia de Espaillá, sobre todo. ¿Tú crees que lo que tú dijiste realmente se va a mantener de acuerdo a lo que estamos viendo, de que será un año de lucha de ustedes en contra del gobierno para que termine estas obras? Yo corregiría el término de decir en contra del gobierno, sino a favor de la escuela y la comunidad educativa. Porque, pero el gobierno lo va a ver en contra. Sí, pero... Sabe que siempre lo tildan de opositores a ustedes. Así es, pero nosotros estamos mostrando la realidad y ustedes están viendo las imágenes que hablan solas. Es decir, tú me puedes tildar de lo que tú quieras, pero esa realidad es indiscutible, que hay una necesidad. Entonces nosotros lo que estamos diciendo es, autoridades, en educación es el presupuesto más grande que tiene el país, que no se agota, que viven inventando cosas porque no saben qué hacer con los recursos y no pueden atender las situaciones de primera necesidad. Eso es una vergüenza. Yo he dicho en este espacio y en otros que en este país no falta recursos, que falta gerencia, y lo sigo diciendo, porque si educación tiene recursos, ¿cómo es posible que esas necesidades no estén cubiertas? ¿Por qué faltan aulas en Moca? ¿Por qué? ¿Por qué no han llegado los uniformes escolares? Y ahorita llegan los uniformes, vuelto un desastre, que tú no sabes, que la mayoría de los niños no les sirven porque no hay un control de esto. Entonces, significa que no hay una planificación clara y objetiva de las autoridades ante las necesidades del sistema. ¿No se hace un levantamiento con eso de los uniformes para saber el size de los muchachos? Porque, por ejemplo, para saber qué cantidad se hace de cada... Porque tú puedes tener una idea de acuerdo a la edad, claro, pero no ser totalmente certero. Claro que se puede. Y en algunos años lo han hecho, pero últimamente no lo están haciendo. Y han pasado trabajo con eso. El año pasado la gran mayoría de los uniformes no fueron aprovechados por los estudiantes porque no les servían. Es decir, la mayoría eran pequeños. ¿Qué se hace con esos uniformes? Bueno, nosotros intercambiamos entre directores para buscarle solución a la familia. Le damos más a los que les sirven, porque ¿qué vamos a hacer con ellos? Es decir, en definitiva están ahí. Pero no podemos... El grande tú lo puedes poner chiquito. A alguna familia, si le queda grande, decimos, ok, recórtalo. Pero a uno que le quede chiquito no hay forma de ampliar. Es importante, Damián, apuntar que la parte de los uniformes le corresponde al INAVIE. Y precisamente a esa institución hemos visto también una serie de quejas, aunque ahora mismo estamos de vacaciones, pero llueven las quejas respecto al almuerzo escolar y también a la merienda. Tal cual decía el director del INAVIE, Víctor Castro, ¿siente la escuela que ha mejorado el desayuno escolar o más bien continúa siendo, como decía Moronta, de que los estudiantes prefieren otro tipo de almuerzo, incluso de sus hogares, porque no quieren comer el almuerzo de la escuela?
Bueno, la realidad, siendo objetivo, es que ha mejorado parcialmente y esa parte también depende mucho de la gestión del centro. Yo, en mi caso como director, el suplidor que me lleva un alimento que no tiene la competencia, la calidad necesaria, yo se lo devuelvo. Entonces, eso también influye en la gestión. Pero también el menú. Es decir, pasta con tomate. Ese día yo le digo al suplidor, no me traiga eso porque no lo voy a recibir. Porque es que eso no, el estudiante dominicano no está acostumbrado a comer pasta con tomate. Y supuestamente pechuga, pero entonces tú te matas buscando la pechuga y nada más encuentras la pasta. Entonces, lo que hacemos es que buscamos algún rejuego porque la intención de la alimentación es que los niños la consuman. Si lo llevan y no lo consumen, no sirve. Entonces, es cierto también que hay directores que se confabulan con algunos suplidores para que el almuerzo no contenga los nutrientes necesarios porque eso le abarata el costo. Bueno, yo le exhorto a que si conocen de alguno, lo reporten ustedes como medio. Yo como sindicato, como maestro, no conozco de directores que se confabulen para perjudicar a los estudiantes. Porque en la labor... No para perjudicar a los estudiantes, para beneficiar al suplidor, más bien. Sería lo mismo. No, Bueno, pero no es con la intención de perjudicar, exacto, sino de beneficiarse y eso es lamentablemente una consecuencia colateral. Bueno, para que no se interprete que yo creo Porque la intención no es perjudicar. No. Bueno, vuelvo y te reitero. Pero si tú dices, por Personalmente, ejemplo, quiero puntualizar esa partecita ahí. Tú dices de que depende mucho de la gestión del director y yo estoy totalmente consciente de eso. Pero tú sabes muy bien que cuando hay un director, por ejemplo, tú hablas de la pasta de tomate que debe tener pechuga, pero si tú como director recibiste esa pasta de tomate vacía, porque muchas veces la pechuga no aparece, pero es porque hay una confabulación precisamente del director con el suplidor, porque es el director que no debe de recibirla y reportar la comida. Yo personalmente te puedo decir que yo he tenido y he cogido mucha lucha con algunos suplidores pésimos, de pésima calidad, y no ha sido confabulación, sino que el suplidor muchas veces se niega a hacerte un cambio y te dice, no, lo que establece es pasta con tomate y te lleva a eso y por más que tú le digas, entonces hemos tenido dificultad. Yo he tenido suplidores que he dejado de recibirle un mes y le digo, no, yo no les recibo. ¿Por qué? Porque usted no me está cumpliendo. Llegamos a un punto de consenso y se ajusta, pero el menú está establecido. Lo que busca, en mi caso, yo le digo, mira, los niños no comen la pasta con tomate. Tráeme un locrio, tráeme un moro, tráeme algo. Hay que ver lo que le llevan de pasta con tomate, porque si es una pasta con tomate bien hecha, ellos se la comen. Lo que pasa es que lo que le llevan es un espagueti sin nada. Vacío. Pero que eso es que no. eso se contabiliza por raciones. Exacto. En este caso el director no se beneficiaría, es el suplidor de Claro. que tiene que comprar menos ingredientes. Exacto. Entonces ya eso sería una negociación aparte bien. en dado caso. Pero Muy yo aparte. quiero por favor intervenir porque hablamos de los centros educativos que no están listos para ser utilizados para que los estudiantes y los maestros vayan, el personal en general, y el año está por comenzar. Hablamos de eso. Tú sabes, Damián, que yo voy en contra de esas paralizaciones de docencia y esas manifestaciones, pero en esta ocasión estoy muy de acuerdo porque se nota que no hay ningún tipo de planificación y que se espera que el tiempo esté encima para esperar a querer resolver o a tener la intención de empezar a resolver cuando el año ya está en curso. O sea, es injustificable, eso es una gran irresponsabilidad y no han dado pie con bola en el ministerio. Ahora bien, en cuanto al personal docente, ¿hace falta personal docente, maestros en algunos centros educativos? En cuanto al personal docente, por área específica, en nivel primario hacen falta maestros, educación física hace falta maestros, en el área de psicología hace falta maestros, en el área de idioma hacen falta muchos maestros. Nosotros hablamos de bachillerato bilingüe, pero no tenemos de español, de inglés, de sociales, dando idiomas. Un maestro de sociales que no sabe nada de idiomas, ¿qué labor te va a hacer? Entonces, para nosotros mejorar la calidad de la educación, tenemos que poner los profesionales acordes en las áreas con la competencia que han sido formados para que puedan hacer el trabajo. De igual manera pasa con el personal administrativo y de apoyo. Nosotros tenemos escuelas que es increíble. El gobierno tiene recursos que valen millones de pesos y no hay un sereno para cuidar eso. ¿Cómo es muchas posible? veces que no quieren, Damián, y yo tengo conocimiento de eso. No quieren por lo poco que le pagan. Exacto. Vamos a ese tema. Mira,
Yo sé que tú diste una declaración en el programa Calentando la Noche con los biberones que llamó la atención de muchos al decir que en algunas escuelas han nombrado como empleado a consumidores e incluso vendedores de droga. Está fuerte eso. Háblame un poquito de esa situación. Bueno, cuando tú nombras a un personal con una cédula sin hacer ningún perfil como se ha acostumbrado a hacer, entonces tú vas a tener personas con todo tipo de vicio, con sin ningún control, porque en los aeropuertos del país hay controles y aún así hay personas que intentan penetrar con contrabando. Imagínate entonces si en la escuela dominicana para nombrar no hay ningún criterio, no se le hace ninguna prueba. Yo pregunto, ¿quién debería tener un mejor cuidado, una mejor formación? Un personal docente que quizá no es bachiller o un maestro que ha tenido niveles de estudios superiores y al maestro le hacen antidoping. Entonces es improcedente que si al maestro le hacen antidoping para estar en una escuela, a esos que van a colaborar no le hagan nada. Entonces sí hemos tenido personas, y las autoridades lo saben, que son vendedores, consumidores. Entonces, ¿qué son en la escuela? Bueno, pueden ser promotores de un foco de consumo de sustancias, y entonces nosotros como escuela que estamos trabajando valores y en contra de esas cosas nos afecta. Por eso nosotros decimos que el Ministerio de Educación debe aplicarle prueba antidoping a todo el personal que nombre, para evitar que se filtren personas que no tienen la competencia, que quizá políticamente quieren ayudarlo, y es válido que se le dé un trabajo, pero también es válido que no se nombre a todo el mundo para trabajar en educación. Hablando a propósito de lo que tú acabas de mencionar, el desglose que hiciste con respecto a la situación de las estructuras de esos centros educativos. Tú recuerdas que, sin mal no recuerdo, en el área de Villatrina, que hubo una situación que se dio con una escuela en esa zona, se habló de poner unas carpas para poder terminar el año escolar. ¿Tú crees que eso se va a llevar a cabo a partir de este momento con las dificultades que tenemos y el crecimiento de personas que andan buscando cupo en las escuelas? Y si se mantiene todavía esas carpas o realmente se está trabajando en la construcción de los daños que tenía la misma. Mira, en el Centro Educativo Piano Córdoba de Villatrina, que nuestro hermano Javier, que es presidente allá, nos mostraba. La realidad es la siguiente, señores. Hace 2 años que ese centro educativo fue intervenido con aulas móviles. Las aulas móviles son unas aulas de polimetal con hielo seco que se ensamblan, que vienen preensambladas, que tienen un costo de más de 2.500.000 pesos, pero que es una porquería que usted la hace con menos de 500.000 pesos. La pregunta sería, ¿por qué hacemos aula móvil? Que no son móvil nada, que son aulas fijas, que las construyen y las dejan ahí permanentemente, y no construimos aulas en block y alucín, que se pueden construir rápido. Okay. ¿Por qué? Ahí mismo, Damián, porque esto es muy importante. El presidente decía que el tema de los estudiantes que están fuera ahora mismo de inscripción es producto del crecimiento poblacional que se ha experimentado en las principales urbes. Mencionaba a Higüey, el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago de los Caballeros. Ponía esas cuatro localidades donde mayor se ha experimentado esta parte, y de que se iban a precisamente alquilar aulas móviles o centros, incluso hasta casa, pero que nadie iba a quedar fuera de las aulas. En la provincia de Espaillat, y te hablo a nivel general, pero específicamente aquí en Moca, donde tú eres el presidente de la ADP, hoy, ¿cuál es el número de estudiantes que está fuera de las aulas producto de que no tienen cupos para inscribirse? Bueno, te podría decir que la cantidad de estudiantes es alta. Y te digo por referencia porque en el centro educativo en el cual yo dirijo, tengo muchas solicitudes de cupo que yo no puedo darle acogida. ¿Qué sucede? En realidad, el presidente dice algo que tiene razón en todo el sentido de la palabra. Ha habido un crecimiento poblacional, pero el presidente se le olvidó decir que ha habido falta de planificación estatal, porque el Estado debe de prever la planificación para construir las aulas que son necesarias. Y si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántas escuelas se han inaugurado en Moca en los últimos 5 años?
No me pueden señalar una. ¿Por qué? Porque no ha habido planificación hacia suplir, porque obviamente que la población va creciendo, pero si tú no construyes aulas, ni en los edificios que están. Yo tengo 5 edificios y le he planteado al Ministerio de Educación que siga extendiendo, porque son en niveles que pueden resistir otro nivel. Y simplemente tienen que extenderlo. Tengo niveles de 2 y de 1 nivel, que simplemente es una extensión en ese mismo espacio sin buscar terreno. ¿Qué ha pasado? Que no nos han dado respuesta. Yo como gestor he procurado una solución. Sin embargo, el Estado ni construye escuelas ni ha ampliado la cantidad de espacio que tenemos en los centros educativos. Producto de eso, tenemos una demanda de la población y una falta de centro para acoger a los estudiantes. Una pregunta, el método de memorización, que prácticamente, de acuerdo a lo que veo, ha ido desapareciendo, porque todo ha sido sustituido por una computadora. ¿Hasta dónde eso ha beneficiado, luego de todas estas técnicas que tenemos en el aspecto digital, ha beneficiado a los estudiantes del país? ¿Tú estabas mayormente de acuerdo con la parte de la educación a través de la memorización, aunque se le pueda agregar realmente la parte de la computadora y los sistemas modernos que tenemos? ¿Hasta dónde ha perjudicado el sistema educativo del país, sobre todo los estudiantes en este momento? Más que promover la memorización, hablando ya de la parte pedagógica en la esencia, nosotros entendemos que la educación tiene multiplicidad de funciones y hay multiplicidad de métodos. Tanto la memoria funciona y es necesario ejercitarla como la combinación de elementos. Ahora mismo tenemos la tecnología, la inteligencia artificial y un sinnúmero de avances tecnológicos que te permiten a ti sintetizar y avanzar. La tecnología viene a ser un ayudante del maestro. Sin embargo, todos los métodos lo que deben de procurar es el elemento crítico, la criticidad del estudiante. Porque ¿de qué sirve un estudiante que tenga buena memoria pero no pueda reflexionar ni tenga una capacidad propia de construir su propio conocimiento? Lo que debemos de enseñar al estudiante a crear, es a pensar más que a guardar una información, porque la información tú te la aprendes y puede cambiar y ya no te va a ser útil. Ahora, si tú eres capaz de pensar, no importa en qué momento, tú serás capaz de generar. Y ante cualquier situación, por eso se trabaja mucho ahora el ABP, el aprendizaje basado en problemas, para procurar que el estudiante pueda conocer, pueda razonar, pueda entender. Te escuchamos, Damián, a ti como presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, con ese deseo de que las cosas se hagan bien, de que los problemas que tenemos en la actualidad realmente puedan cambiar para que el estudiante, cuando entre en el nuevo año escolar, pueda entrar sin ningún tipo de dificultad. Pero te vemos a ti con esa preocupación. ¿Hasta dónde sería importante que los diferentes distritos que tenemos, de distritos escolares, incluyendo el distrito 0606, que es el del municipio de Moca, hasta dónde te preocupa a ti el hecho de que ellos no se pronuncian, siendo los directores? Pocas veces los hemos visto tratando el tema. Sin embargo, te vemos a ti como parte de lo que es la Asociación Dominicana de Profesores, mostrando esa preocupación. ¿A qué se debe el silencio de cada uno de ellos? Lamentablemente, la educación dominicana tiene un estancamiento producto de que la educación se ha politizado. Y si tú te das cuenta, todos los puestos son políticos. No tenemos directores distritales, ni regionales, ni ministros que sean producto de un concurso, que es lo que plantea la ley, que deberían ser producto de un concurso, de que vayan y se elijan ahí. No es porque los que están no tengan la capacidad, pero si tienen y deben el favor del político, ante cualquier comentario quizás pueden ser movidos de los puestos. Okay. Entonces, nosotros entendemos que esto no nos ayuda. ¿Por qué? Porque se cuida más el puesto que hacer la función. Y lamentablemente, en este país, en educación, necesitamos que el maestro sea crítico, no importa el escenario que le toque jugar. Debe ser crítico el director de distrito, debe ser crítico el director regional, para poder mejorar el sistema educativo. Porque no importa, mañana los puestos son pasajeros y seremos todos ave de paso. Hablando de pero puesto, la educación sí debe de mejorar. Hablando de puesto ahí mismo, Damián, ¿cómo te llevas tú como director de Distrito Educativo 0606 de Moca? Porque me dicen que esas puertas y que siempre están cerradas. ¿Es cierto eso? Bueno, pero para Damián cerrada. Para la ADP, las puertas del distrito siempre han estado abiertas en Moca.
Yo sería mezquino decir otra cosa. ¿Usted se lleva bien con el actual director? Excelentemente bien. De hecho, ¿Cómo valoras el trabajo de Carlos Pérez sobre todo? yo valoro el trabajo del profesor Carlos Pérez de manera personal en Moca como excelente. Ok. Porque los resultados de Moca, cuando se mide con el país, Moca se destaca por encima de los otros distritos por la competencia de los maestros y el trabajo en Moca. Ahora, si tú me dices a mí, ¿cómo tú mides los logros del director de distrito, Carlos Pérez, a los problemas de Moca? Yo te diría, bueno, la calificación cambia. ¿Por qué? Porque yo estoy denunciando situaciones que ustedes la conocen hace muchos años y no se han resuelto. Ahora, la pregunta sería, ¿es eso responsabilidad de Carlos Pérez? Yo te diría que no, porque arriba, en Gaspar Hernández pasa lo mismo y Carlos Pérez no es director distrital. Lo que quiere decir que el problema de educación no está en Moca, está en el país, está en el ministerio. No está en los directores distritales. Así es. Finalmente, Damián, si las condiciones continúan como tú las has descrito, ¿hay un plan de lucha o van a iniciar el año como están las cosas? ¿Cuál es el plan? Nosotros estamos diciendo que el gobierno, el ministerio tiene la posibilidad de concluir, señores, centros educativos como el Liceo Francisco Antonio, como el Padre Ibáñez, como Ramón Polanco Pérez, como Fran Díaz Domínguez, que tiene una que está cayendo, que está totalmente desplomada, que es un peligro inminente de muerte, pueden ser intervenidos y nosotros iniciar el año escolar. Pero si nosotros no vemos respuesta de las autoridades, hemos dicho y reiteramos que en vez de iniciar en la escuela, iniciaremos en la calle. Porque nosotros desde febrero hablamos de esto. Vino el ministro Eddie Olivares al gobierno en tu provincia, que Duomedio se hizo eco de ese espacio cuando vinieron y solo vinieron a prometer y no han hecho absolutamente nada. Entonces nosotros decimos, el maestro tiene dos espacios. Uno de ellos es la escuela y el otro es la calle. Si no tienen en la escuela trabajando con las condiciones idóneas, entonces no tendrán en la calle reclamando esas condiciones. ¿Cuál es finalmente de mi parte la alta tasa de abandono escolar que tenemos en este momento? ¿Tú tienes un número en lo que tiene que ver con la provincia para allá? Bueno, la realidad es que en el nivel secundario es donde se produce la mayor tasa de abandono por diferentes factores. Cuando un adolescente ya empieza y tiene la facultad de trabajar, empieza a trabajar, que tiene un hogar que no suple su necesidad. Entonces muchas veces tenemos esos estudiantes que desertan, muchas veces la falta de empoderamiento, el pluriempleo de padres que están trabajando y descuidando la labor del rol familiar, que dejan la escuela sola. Entonces sí tenemos. Yo tengo un caso en particular que ustedes no lo van a creer. Me decía la técnica distrital, Damián, tú eres el único director de los 80 directores de primaria que tiene un estudiante repitiendo en segundo de primaria. Y yo le decía, pues yo seré el único, déjala ahí, que esa se repite el año. ¿Por qué? Porque tiene más de un 80% de ausencia. ¿Dónde vive la madre frente a la escuela? ¿Cuántas veces hemos ido nosotros? Más de 10 veces hemos ido a su casa a hablar con la madre. Entonces, lamentablemente, yo he reportado ese caso hasta la fiscalía. Entonces, ahora me dice el distrito, no puede tener esa condición. Digo, pues busquen otra, porque esa va a repetir el año. Porque yo no soy mojiganga ni los maestros tampoco. Esto no es un trabajo solo de la escuela. La familia tiene que hacer su rol y las demás instituciones también, como CONANI, Fiscalía y distrito. Bueno, lamentablemente, señores, ya tenemos que irnos, Damián. Ya, mira, ya hay una cosa ahí que yo entiendo, aunque ya nos estamos despidiendo. De Damián, ¿eh? Exacto, de Damián, claro. de Damián. Pero Damián, ahorita pasé una información en el programa Al Mediodía del director Pedro Paulino, no sé si tú la viste. Sí. Con respecto a que estudiantes se han llevado o se han robado, si se quiere, supuestamente, unas 60 computadoras que tuvieron que ir al DICRIN. Ha recuperado 24, pero que el DICRIN se ha desinteresado en cuanto a la información. ¿A qué tú ¿Pero que se la robaron cómo? Que se la llevaron para su casa y no la devolvieron. 60 computadoras. Pero la prestan, ¿Eh? La prestan o ellos la cogen sin autorización. Se la llevan del centro. Pero que si la prestan en el centro a los estudiantes, ¿cómo funciona? Que eso? se la llevan. Se la llevaron escondida, o sea, sí, literal. porque Damián quizá tiene información. Damián debe Lo que saber sucede es cómo lo se siguiente. ocupan Los de eso. estudiantes practican con las computadoras, con los dispositivos en los centros y al parecer sustrajeron, porque son pequeñas, no son computadoras, son tablets. Tablet pequeña. Mini computadoras. mini computadoras, mini tablet, y se la llevaron en sus mochilas. Es la información que nosotros hemos 60. podido. ¿Y por qué sucede esto? Las dos cosas. La primera es porque la escuela es un reflejo de la comunidad.
qué es lo que está pasando en la comunidad, robo, atraco, delincuencia y un sinnúmero de cosas. Y lo otro es, de las autoridades, pues nosotros tenemos un caso de que va para un año y le vamos a celebrar el cumpleaños a la policía y a la fiscalía de Moca. Porque nosotros nos hicieron un daño de más de $1 millón en el edificio de los maestros y todavía es la fecha que ni la policía ni la fiscalía nos ha dado respuesta. Nos hicieron una llanta, un amaraco, pusimos denuncia, querella, le señalamos a la persona y no hubo respuesta de las autoridades. Por eso quizás a Pedro Paulino no le hacen caso, porque quizás aquí no basta con que te hagan el daño. Parece que hay que mover otra cosa para que las autoridades resuelvan. Bueno, Gracias, Damián. Señores, mire, yo creo que una de las pocas veces que Elías y Damián se han llevado bien. Señores, hasta Elías estaba tranquilo y de acuerdo con todo lo que dijo Damián. Pero hay una cosa, no solamente Elías, hasta tú, porque tú estuviste de acuerdo. Tú dijiste, ya, yo estoy de acuerdo. Pero yo siempre me llevo bien. Yo siempre me llevo bien con Damián. Yo me llevo muy bien con Damián en la parte personal. En lo personal y yo ahora, también. En la parte de la ADP, yo no concuerdo con algunas luchas o Es tipos cierto, de ni luchas yo que tampoco. encabezan. Es Pero natural. yo siempre he apoyado el magisterio y Damián lo sabe, y mis amigos, los maestros también. Con lo único que yo no estoy de acuerdo es con la ineficiencia y con que se premie la mediocridad. Dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Déjalo ahí. Parece que lo ha libertado. Déjalo Pero ahí. es este pedacito no, nada pero más. es Este esta, pedacito. déjalo ahí. Este pedacito. Espérate, esta. Señores, vamos a Fue este chin, oíste. Gracias, Ya Damián, venimos. por estar aquí. Continuamos. Dúo Medio, siempre con